yo me gozaba con lo que decía la pastora. Y bueno, había algo hermoso, bonito. Y yo sé que fue ese ayuno que algo se rompió. En ese ayuno se rompió algo tremendo, aunque yo no podía asistir al ayuno, pero sé que el Señor está ahí, se sentía la unción y se sigue sintiendo la unción, a pesar de que no vemos muchos ahorita en la tarde, pero esta mañana se sentía fuerte, hasta el predicador dijo, ¿verdad? Se siente la unción. Entonces cuando la hermana Marie, la pastora, me dijo de la profecía que estaba diciendo, bueno, yo lo creo con todo mi corazón, ¿verdad? Que se ha profetizado mucho a la iglesia, hemos tenido muchos sueños donde hemos visto, ¿verdad?, multitudes de gente, pero a la vez la gente está como medio incrédula. Tenemos que estar en esa expectativa, en esa emoción, porque lo vimos esta mañana que el predicador habló acerca de lo que viene, de verdad. La pastora también dijo de lo que se profetizó para esta iglesia, y fuera para que en esta tarde estuviera llena de verdad, buscando la presencia de Dios. Y bueno, se ve que hay una indiferencia. Pero cuando viene ¿cómo se dirá? Ese apartar de la gente, de repente empiezan los milagros, de repente va a empezar ese de repente que estamos esperando con unos cuantos, como dice que se sintió la presencia en el ayuno, así va a venir. Y a través de lo que va a venir, la gente va a venir a buscar. ¿Por qué antes la gente seguía a Jesús? Por los milagros que hacía. Lo andaban detrás de él porque él hacía milagros y la multitud lo seguía porque querían de lo que estaba haciendo Jesús. Cuando empiecen a suceder cosas, la gente va a querer de esto. Yo quiero de esto. Van a empezar a ver que hay gente que apasionada por Dios. Aleluya. Está por terminar el año y necesitamos que estar apasionados por Dios. Eso es lo que necesitamos, sentir la pasión, como cuando usted está bien enamorado, sentir esa pasión, ese deseo, porque aquí es donde se siente la presencia de Dios. Así que, bueno, en esta tarde quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Una vez más. Porque esta es una iglesia que ora, que intercede, ¿verdad? Se nos ha enseñado siempre a interceder, a orar, a ayunar. Y el Señor está hablando. Esta mañana me gozaba porque le digo a la pastora, el predicador confirmó la palabra. Porque ¿verdad? El tema es, se mueven las aguas. Cuando el Señor está, se empiezan a mover las aguas. Y empieza ese mover de aguas, que son las aguas de la sanidad. Cuando se mueven las aguas de la sanidad, entonces comienza a descender la unción y el poder de Dios. Es por eso que hay que venir con esa expectativa y ese deseo de buscar la presencia de Dios. Ay, que vamos a orar en esta tarde. Padre, en este momento te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos hablar de tu palabra, Señor. Oh Señor, bendice a mis hermanos que han venido en esta noche con esa hambre, con esa sed que tienen, porque aún quieren más. Aunque esta mañana se gozaron, esta mañana recibimos esa grande bendición, todavía tenemos hambre de ti, Señor. Y en esta tarde, Señor, bendecimos a los que nos ven a través de Facebook, Padre. Los bendecimos también, Padre, para que reciban esta palabra. El mundo necesita conocer de Cristo. El mundo necesita la salvación. El mundo necesita que sea liberado de la esclavitud del pecado. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que yo mengue para que tú crezcas, Señor, para que tu nombre sea glorificado y para que tú seas exaltado en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que vamos a darle ofrenda de aplausos al que vive y reina. A él sea la gloria. Y bueno, el Señor me dio esta palabra que se llama se mueven las aguas, ¿verdad? Últimamente el Señor me está dando con cantos, y cuando vienen esos cantos yo me apasiono con el canto y digo, Señor, ¿qué voy a predicar? Porque el canto me estaba envolviendo tanto al grado que no podía concentrarme en lo que tenía que predicar. Pero de repente vino ese de repente, ¿verdad? Y me llevó a Juan 5 del 1 al 18, donde habla del paralítico de Betsaida. Yo ya había predicado esta palabra, ¿verdad? Y el Señor otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero cuando el Señor empieza a decir lo mismo y repetir lo mismo, es porque quiere que algo aprendamos de su palabra. Él quiere que pongamos más atención, ¿verdad? A lo que Él quiere, porque el Señor es un Dios de milagros, de sanidades.
Aquí el apóstol Juan, el énfasis más que nada, más que la sanidad, es que él quiere que usted conozca la deidad de Jesús. Él quiere que usted venga a Cristo y que reconozca que es el Hijo de Dios, que tiene todo el poder, toda la autoridad para hacer milagros, para hacer lo que Él quiera. A Dios no le podemos imponer nada, porque es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos sanar de la noche a la mañana y estamos pidiendo muchas veces por los enfermos, pero al Señor le place. Dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así que a veces no entendemos, porque nosotros pedimos la sanidad y parece que no viene. Pero lo que más el Señor desea, más que la sanidad física, Él quiere la sanidad interior, que sane uno interiormente. Yo muchas veces le llamo a esa enfermedad, le llamo el cáncer espiritual, porque es algo que nos come, que nos carcome por dentro, la envidia, el celo, ¿verdad? Tantas cosas que hay que nos acarrean pecado. Y lo que el Señor quiere más que nada es libertarnos del pecado, de la esclavitud que nos tiene atado. Mucha gente al perdonar es sanada. Muchas veces hay gente que tiene odio, resentimiento, y eso acarrea enfermedades también. Pero cuando a veces uno perdona, ahí empieza el Señor a obrar. La palabra de Dios dice que cuando se acaban mis fuerzas, es cuando empieza el poder de Dios. Es cuando empieza a manifestarse la presencia de Dios. Así que eso es hermoso, ¿verdad? Entonces, esta reflexión, porque más bien no es una prédica, es una reflexión, me traía que el Señor más que nada quiere sanar nuestro interior, más que lo físico, ¿verdad? Claro que Él hace milagros y sanidades. Así es que vamos a leer la palabra, y que es el paralítico de Bethsaida, y está en Juan 5, del 1 al 18. Vamos a leer la historia para comprender, ¿verdad? Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle.
porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así es que Jesús era el Dios del sábado y de todos los días. Para la ley mosaica, usted no podía hacer nada el sábado, pero Jesús sabía que Él tenía compasión por los enfermos. Así es que esta historia a mí me apasiona, es porque después de estas cosas que había una fiesta, dice que Jesús subió a la fiesta. Eran las fiestas de la Pascua, creo que había como 5 o 7 fiestas, ¿verdad? Pero en esta era la fiesta de la Pascua. Pero mire que él tenía por costumbre ir al templo. Tenía por costumbre siempre andar ahí en el templo. Pero esta vez él se dirigió. Dice que en Jerusalén estaba una puerta, desde la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseda, que quiere decir casa de misericordia. Era la casa de misericordia, donde ahí había muchos enfermos, donde ahí se reunían los que no podían llegar al templo, porque estaban cojos, ciegos. Pero a mí, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que dice que nomás menciona ciegos, cojos y paralíticos. Y yo digo, pues había muchos más enfermos, me imagino, ¿verdad? Que había muchos más enfermos. Pero estos enfermos no podían ir al templo. ¿Por qué? Porque no los aceptaban. En esa época los sacerdotes del templo les importaba más a la gente, ¿verdad? Las ganancias, todo, menos poner su atención en gente que no tenía dinero, que tal vez no podían ir, ¿verdad? A ofrendar, llevar ofrendas. Entonces Jesús fue movido a misericordia. El por qué Jesús quería ir ahí en lugar de quedarse en la fiesta, ¿verdad? Que había, donde estaba lo mejor. No, Él era movido a misericordia. Y en esta noche también el Señor quiere que nosotros seamos movidos a misericordia. Últimamente se nos ha olvidado y siempre he sido yo, y siempre yo, y si estoy enfermo soy yo. Pero como esta mañana el predicador decía, es muy importante la oración, el ayuno y visitar a los enfermos. Aleluya. Porque tenemos que tener compasión por nuestros hermanos que están enfermos. Nosotros debemos orar por nuestros enfermos, pero también ahí incluir a los demás hermanos que están enfermos. Aquí hay una lista grande de enfermos. Unos han sanado, otros no han sanado, otros han partido. ¿Por qué? Porque está la voluntad de Dios. Así Jesús llegó a esta multitud donde había ciegos, cojos y paralíticos. Muchas veces nosotros estamos ciegos. El predicador de esta mañana decía que estamos ciegos espiritualmente. El Señor quiere que salgamos de la ceguera espiritual. Muchas veces no miramos las cosas, ¿verdad? Que más nos conviene. Pero las cosas de Dios, no, ahí no queremos entrar en las cosas de Dios. El Señor quiere sanarnos, ¿verdad? Estamos paralíticos también. Estamos paralíticos. Muchas veces Dios nos habla a través de una hermana y dice, hermanita, te invito a la oración del martes de oración. Y la hermana dice, no, porque tengo muchas cosas que hacer, y ponen pretexto. Ahí entra la parálisis espiritual. No se quiere mover de su lugar. Quiere estar como el que estaba ahí tirado en la camilla. No se quiere mover del lugar. ¿Por qué? Porque está en lo confort y no se quiere mover. Y el Señor quiere que se levante, que camine, que busque de la presencia de Dios. Así es que esta gente estaba esperando ahí en una tradición también. Porque aquí me llama mucho la atención en el 4, versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Aleluya. Usted notará ahí que había muchos enfermos. Había muchos enfermos. Pero dice la palabra que solo uno era sanado. Solo uno. Y se agitaba el agua.
Pero esto, mire que era una tradición. Le voy a explicar por qué era una tradición. Porque la gente estaba esperanzada, estaba esperando milagros. Así es que cuando creían ver un ángel, no dice el apóstol Juan que precisamente veían un ángel, sino que a veces hay engaño. La gente en su desesperación busca dónde sanar, porque no conoce que hay un Dios que sana, que liberta. Ay, yo soy de Mexicali, ¿verdad? Ya me creé, soy de Sonora, pero yo digo que soy de Mexicali también, porque ahí crecí. Ahí hay un como estanque donde hay aguas azufradas, porque está un volcán. Y ahí en esas aguas, ¿verdad? Hay azufre, están llenas de azufre, están calientitas y todo, pero va así de gente a buscar la sanidad para sanar de las riumas, ¿verdad? Porque tienen dolencias y se meten a las aguas y ahí muchos son sanados. Mucha gente sanada. Dios dice que es movido a misericordia. Pero en medio de eso tenemos que tener cuidado también, porque el enemigo toma el lugar de Dios. Y ahí muchas veces hay milagros. El diablo también hace milagros, como los hace Dios. Y se hace pasar engañando a la gente. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Usted cree que la gente que va a un brujo no ha sanado? Sana porque sana. ¿Por qué? Porque el enemigo también tiene poder para hacer milagros. ¡Amén! Él puede hacer milagros. Gente que va con un curandero ha sanado. Mira que fui con el curandero fulano y mira que me hizo una limpia que saqué y sané. Y se la creyó. ¿Por qué? Porque el enemigo está engañando, está ciego a la gente, está ciega, no ve, porque no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Usted averigua, ¿verdad? Porque yo en este caso me metí a averiguar mucho. Pero había ahí, años mucho atrás, en esos tiempos de Jesús, había ahí un Dios que se llamaba Asclepio o algo así, que era un doctor, que era una deidad, era un médico, y se le atribuían poderes. Él hacía de la mitología, pero ellos era la época grecorromana. Entonces ahí esta deidad estaba ahí, ¿verdad?, en ese estanque. Y ese estanque dice que tenía muchas cosas. Me metí en una donde me averigüé todo eso, y los arqueólogos descubrieron que ahí había ese Dios, donde lo veneraban porque era como médico. Y entonces a él le atribuían muchas sanidades. Pero hasta el día de hoy dice que era un Dios que tenía una vara en la mano y tenía una culebra enredada. Si usted ve los hospitales tienen ese símbolo. ¿Por qué? Porque ese era un Dios de la medicina. Por eso yo digo que en este pasaje la gente iba por la desesperación y sanaban los enfermos. Entonces, aquí vamos a ver que entra Jesús movido a misericordia. Entonces, ¿usted por qué cree que Jesús nomás se dirigió al paralítico? Porque el paralítico llevaba 38 años enfermo, ahí tirado en una camilla. 38 años, imagina, 38 años sin poderse mover. Tal vez ese hombre al principio lo llevaba a la familia y lo llevaba, pero llegó el tiempo que a lo mejor a él lo abandonaron. Imagínense cuando sentían que se movían las aguas, dice que todos corrían al estanque y se metían al estanque, pero solo uno sanaba. Aquel paralítico, la frustración que tal vez tenía de que cada vez que se agitaba el agua él quería correr y no podía, no había quien, porque puesto le dice a Jesús: Señor, dice, él respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Le ganaban. Y entonces él se quedaba ahí otra vez. Tal vez ese hombre estaba solo, triste, frustrado. Tal vez hasta decía con celo: ¿por qué otros sanan y yo no? Y aquí tengo 38 años y nada pasa. En la vida de nosotros pasa lo mismo.
Hay celo, es como les digo, el Señor en esta noche quiere sanar mi corazón. Hay celo, hay tanta cosa, porque aún en el ministerio, aún adentro de la iglesia, si alguien está progresando, hay celo. Dice, ¿por qué este progresa y yo no? Yo tengo años en la iglesia, tengo años aquí y no me han puesto en ningún puesto, pero llega uno nuevo y ya está predicando. Llega uno nuevo y ya está. Es lo mismo, pasaba lo mismo. Otros nos desesperamos porque estamos orando por los enfermos y de repente uno sanó y el otro que estaba también con mucho afecto no ha sanado, hasta se fue. Así es, ¿por qué? Porque el Señor tiene misericordia y el Señor es bueno y maravilloso. Así que Jesús se acerca al hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre, me imagino que lo miró, ¿verdad? Y dijo, ay, este hombre me está preguntando, porque dice la escritura que no lo conocía, no sabía ni quién era ese hombre. Pero mire que es tan bueno, es Jesús, que se acerca al paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Pero el paralítico le contesta, Señor, mire, si ya tengo tanto tiempo aquí y no puedo sanar. Claro que quiero, dijo en ese instante, claro que quiero ser sanado. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Qué autoridad! Porque no le dijo, ay, dame la mano para ayudarte a levantarte. No, le dijo, levántate, toma tu lecho. Y él muy obediente, mire que este hombre no se podía mover. Me imagino que el hombre trató de mover la pierna y se levantó. Dijo, ay, puedo caminar. Él me dijo, levántate, toma tu lecho. Y obedeció. Porque la obediencia le agrada a Dios, la obediencia que vio en este hombre, el tiempo que llevaba, 38 años, uno lleva 1 año, 2 y ya se desesperó. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiere lo va a hacer, lo va a hacer. Si este hombre esperó 38 años, hay esperanza para nosotros que el Señor lo va a hacer. Lo haga o no lo haga, el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, que eso es lo importante. Es como le digo, el apóstol lo que quiere, el apóstol Juan lo que quería transmitir es que nosotros debemos confiar en Dios. Pase lo que pase, debemos confiar en Dios. Él es nuestro sanador, es el que sana toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mire, vamos a ir a Lucas, no. Vamos, antes de Lucas, vamos a ver otro pasaje que traigo aquí. Vamos a ir a Isaías. Isaías 53, del 4 al 6. Y la palabra de Dios dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz que fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Miren que nosotros estamos como ciegos, nos apartamos de la voluntad de Dios, pero sin embargo Él tiene misericordia, es el único que nos puede perdonar de nuestros pecados, dice. Así que si nosotros hemos pecado contra Dios, arrepiéntase de sus pecados, y dice que Él tiene misericordia y se acercará. Nosotros no nos acercamos a Jesús, Él se acercó a nosotros, como lo hizo con el paralítico. El paralítico no fue para con Jesús, Jesús vino al paralítico. Así es que muchas veces uno dice, es que yo ando buscando a Jesús, yo lo encontré. No, Él me encontró a mí cuando estaba perdida en el pecado, cuando estaba ciega, cuando estaba paralítica, cuando estaba coja. Así es que Él vino y me encontró a mí y me sacó del pecado. Así es que me extendió la mano y me dijo, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, quiero ser sana. Y Él me sacó de esa enfermedad, que era ese cáncer espiritual que yo tenía.
Así es que ofrenda de aplausos al que vive y reina. Él es el único que puede sanar y perdonar pecados, pero el mundo deposita su fe en creencias puestas por el hombre. El hombre anda buscando la sanidad. ¿Usted cree que gente va a pagar mandas? Gente que lleva y hace, ¿verdad? Mandas de caminar miles. Por allá en Sonora, me acuerdo que íbamos a hacer mandas cuando me mandaba mi mamá. Yo me acuerdo que tenía como unos 13, 14 años y iban a las peregrinaciones. Se iban a las peregrinaciones y allá llegaban a San Francisco de Asís, ¿verdad? Y ahí íbamos. Yo desde niña fui muy incrédula. No creía, venía de una familia católica y mi mamá muy así de la iglesia y todo. Y yo, aquella incredulidad, miraba a los santos, decía, y no sabía, mire. Y yo decía, pues estas imágenes no se mueven, no hablan. Nomás miraba a Cristo lleno de sangre. Y yo decía, no, pero estos monos, y hasta les levantaba el vestidito para ver si tenía algo abajo. Y aquella incredulidad, ¿verdad? Para haber sido de las creencias de mi mamá. Pero es que el Señor ya tenía un propósito. El Señor ya había puesto sus ojos en mí. Así es que, y los ha puesto en usted también. Dice que aunque andemos perdidos, aunque andemos desubicados, el Señor ya puso la mirada en nosotros. Nomás que a veces somos rebeldes, no queremos aceptar las cosas de Dios. Y así es que en esa época, como le digo, fuimos a Magdalena de Quino y ahí tienen a San Francisco grandote, ahí grandote el mono. Y llegamos. Y mire la fe de mucha gente. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo hace milagros. La gente hace una procesión para levantar a San Francisco, que es un mono del tamaño de una persona. Y mire que llegaban niños hasta de 12 años, agarraban al santo, ¿verdad? Que tenían ahí y lo levantaban. Bueno, me tocó mi turno, que yo también fui a quererlo levantar y no lo pude levantar. Era una piedra, no lo pude levantar. Y lo primero que me dijo el sacerdote que estaba ahí, dijo, es que esta muchacha es increíble, no cree. Ve, entonces, ¿cómo? Imágenes llorando. ¿Sabe que las imágenes para Dios es abominación? Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Miren lo que dice la palabra. Dios es celoso. Aquí vamos a ver en Éxodo, son los mandamientos, Éxodo 24. La palabra de Dios dice así: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque Dios es celoso. Así es que estas aguas se movían. Las aguas se movían en el estanque y la gente muchos de ellos eran sanados. Pero lo que a mí me llama la atención es que nomás solo uno era sanado, nomás uno. Así que imagínense cómo se había aventado esa gente. Dice que ahí estaba lleno de enfermos, lleno. Así que cuando las aguas se agitaban, imagínense que ahí se daban hasta codazos y yo quiero correr primero, y ahí se topaban unos con otros por el deseo de llegar a ser sanados. Y así andamos muchas veces nosotros. Por eso es que le digo, tiene que tener mucho cuidado a dónde va usted. Muchas veces en nuestra desesperación, ya los hermanos han orado por nosotros y todo, y viene alguien y nos saca del lugar diciéndonos, mira, te voy a decir que por allá hay alguien que sana. Vamos, verás. La otra vez llevé a mi familiar y fue sanado, lo sanaron. Y ahí va uno con un santero. Y allá el santero le hace muchas cosas. Y hay gente que sana, como le digo, porque el diablo tiene poder. Así es que está sucediendo hasta con hermanos cristianos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Que la desesperación nos lleve a hacer cosas que a Dios le desagradan. El Señor es el único que puede sanar, el único que puede hacer milagros. Vamos a Lucas 4:18. Aquí Jesús vino a Nazaret y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se le dio a leer el libro del profeta Isaías.
Ya el profeta lo había leído y lo había profetizado. Pero aquí Jesús está leyendo el libro de Isaías. Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Oh, qué hermosa ofrenda de aplausos al que vive y reina. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bueno, aquí dice que al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho, y era día de reposo. Pero por allá se lo encuentran los sacerdotes. Le dicen: hey, tú, ¿qué estás haciendo? Cargando esa lecho en tu hombro, si es día de reposo. Yo no sé, le dijo, pero aquel que me sanó me dijo: tú llévate el lecho, llévatelo. Y él obedeció, no le importó que era día de reposo. Pero ¿sabe qué significa llevar el lecho aquí? Dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Y aquel paralítico estaba dando testimonio de que Jesús lo había sanado. Así nosotros, cada vez que el Señor hace por nosotros, es por eso que pasamos a dar testimonio. La pastora no sabía lo que yo iba a hablar y estaba hablando a los enfermos que pasaran a que oraran, a poner manos sobre los enfermos. Nosotros no tenemos poder para sanar a nadie. Es Jesús el que sana, pero en obediencia vamos y ponemos las manos. La palabra dice que vayamos con los pastores a que oren por nosotros. Llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo, al diácono, al anciano de la iglesia. Muchas veces uno dice el anciano de la iglesia, pero quiere decir el que tiene más tiempo, el que tiene más sabiduría, el que ya lleva tiempo, tiene buen testimonio, que vaya y ponga manos sobre los enfermos. Y la oración de fe sanará al enfermo. Es por eso que en obediencia nosotros ponemos manos creyendo en la sanidad. Los pastores ponen manos sobre nosotros y creyendo. Pero el que sana es Jesús de Nazaret, el médico de médicos. Una ofrenda de aplausos al que vive y reina. A Él sea toda la gloria. Así es que este hombre fue dando testimonio de la grandeza de Dios. Y él se llevó el hecho, ¿para qué? Para dar testimonio. Pero después Jesús se lo encontró saliendo del templo, se lo vuelve a encontrar. Entonces ese hombre ya como diciendo: sal de aquí de este estanque. Como le dijo: vete, ¿ya? Sal del estanque, porque tú tenías que estar en el templo. Así nosotros, ¿tú qué estás haciendo allá en tu casa metido? ¿Tú qué estás haciendo allá mirando la televisión? Sal de la cueva, vete por la iglesia. Allá en la iglesia se mueven las almas ahí en la iglesia. Y así este hombre, eso que le quiso decir Jesús. Yo me imaginé allá anoche que estaba buscando, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí? Tú en las aguas buscando. Vete allá al templo, allá es donde suceden los milagros. ¿Por qué? Porque tú aquí estás por fe. Porque este hombre ni siquiera conocía a Jesús, no sabía quién era. Quiere decir que Dios es movido a misericordia, aunque usted no lo conozca. Él está aquí para ofrecerte la salvación, para que le entregue su vida a Jesucristo. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de que tú vengas a los pies de Cristo, que te reconcilies con Él. Porque este hombre, como le digo, no lo conocía, pero alcanzó misericordia. Pero aquí le dice, y se lo encontró en el templo. Iba saliendo este hombre y se lo encuentra. Porque aquí dice en el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Y pasa eso, que cuando el Señor nos sana, ya me sanó, ya recibí mi sanidad, bye bye iglesia, bye bye hermanos, ya me voy a la disco, ya me voy para acá, ya me voy para allá. Y ahí viene a ser una cosa peor. Aún en lo físico,
Cuando usted va al doctor y el doctor le dice, mira, tienes colesterol, tienes esto, tienes que apartarte de la comelonga. Y uno ya, sí señor, porque estoy muy mala. Y ya me pongo mi dieta y como, y al rato estoy normal. Pero al rato me vuelvo a atacar los chicharrones y a todo lo que encuentro. Y ahí está. ¿Por qué? Porque la escritura dice que la enfermedad a veces viene por el pecado y otras veces no es por el pecado. ¿Verdad? Job fue uno de ellos. Estuvo enfermo y no fue por el pecado, fue por una prueba. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Porque este hombre paralítico sanó, pero no se iba a quedar eternamente, tenía que morir. Así el Señor nos sana. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado, para que vean que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que sana a los enfermos y que liberta. Así es que el mensaje de esta noche es que el Señor quiere limpiarnos de esa parálisis espiritual. Y quiere quitarnos la ceguedad, la cojera. Así es que tú que me escuchas en esta noche, que eres miembro de la iglesia Oasis, congrégate más en la iglesia, busca de la presencia de Dios. Estamos a punto de terminar el año y sigue todavía aquellos hermanos fieles en la oración, fieles en el ayuno. Es un remanente fiel que está luchando contra la corriente, que las buenas, en las maduras y en todo tiempo, nieve, haga frío, haga calor, aquí está fiel. Y a través de esos pocos miembros que hay fieles, el Señor va a hacer lo que dijo la pastora. Viene un tiempo de refrigerio, viene un tiempo de lluvia, viene un tiempo de multiplicación, viene un tiempo de llenura del Espíritu Santo, viene un tiempo donde vamos a buscar en el altar la presencia de Dios. Se han vaciado los altares, la gente ya no corre al altar. Tenemos que tener cuidado. Usted mire que vea un predicador de renombre, que si esta noche va a estar aquí un predicador de renombre, va a estar la iglesia llena hasta la última puerta de afuera. No va a caber la gente, porque la gente anda detrás del hombre, pero usted tiene que andar detrás de Jesucristo. Claro que el Señor usa esos hombres, ¿verdad? De unción, de poder, pero la gente ha puesto los ojos en el hombre en lugar de Jesucristo. Así estos que estaban en el estanque pusieron su fe, su anhelo en el mover de las aguas, en que un ángel descendía de vez en cuando, en lugar de poner los ojos en el único que puede sanar, que es Jesucristo. Y esta es la palabra de esta noche, que tú seas sanado en esta noche, ¿verdad? Ya la pastora oró y hasta aquí terminé con la palabra. Espero que el Señor haya tocado tu corazón y Él está aquí para sanarte. Él quiere sanarte en esta noche y hay esa unción que está descendiendo. Ahí donde te encuentres, si estás ahí en tu casa, estás enfermo, ahí está descendiendo el poder de Dios. A Él sea la gloria. Ofrenda de aplausos a Él. Y traigo un canto en esta noche para que... Oh, ahí está. Gracias. Vamos a cantarle al Señor. Así es que... Tururururu, la, 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 tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas
lugar. Ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque se mueven las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueven las aguas del estanque. ¿Por qué? Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán, porque Jesús ya llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas de liberación. Se mueven las aguas de salvación. Se mueven las aguas de la oración. Se mueven las aguas de sanidad. Porque en esta noche el Maestro está aquí. Y las aguas se están moviendo, las aguas se mueven, las aguas de sanidad que están penetrando hoy en tu vida. El Señor quiere sanarte en esta noche, porque están las aguas moviéndose en este lugar. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la adoración.